Hola y bienvenido, bienvenida al canal de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Federico Cristofani, soy ingeniero industrial y soy el creador del sitio de ingenieriaindustrial.com, un portal donde comparto información relevante y buenas prácticas adquirida a lo largo de más de 15 años de experiencia en la industria. En este video, en esta ocasión, estaremos analizando los sistemas de fabricación push y pull, y para hacerlo vamos a utilizar dos herramientas: la herramienta del diagrama de flujo o flujograma y la herramienta del diagrama de Gantt, para poder entender las diferencias entre estos dos sistemas y calcular sus parámetros críticos, sus parámetros y sus variables críticas. Si aún no viste el video donde estuve explicando sobre estas dos herramientas que vamos a aplicar ahora, te dejo el link al video en la descripción para que lo veas cuando quieras, al final de este video o ahora, para entender bien estas dos herramientas y ver cómo se aplican o cómo lo vamos a aplicar en este video para el análisis de sistemas productivos push y pull. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar lo que dijimos recién, un diagrama de flujos donde tenemos las tres actividades que son operaciones: la actividad A, que requiere un tiempo de 10 segundos, de 10 minutos por unidad; la actividad B, que requiere 20 minutos por unidad; y la actividad C, que requiere 12 minutos por unidad, ¿sí? Y la flecha indica la interrelación de unas con la otra, ¿no? La C depende de la B y la B depende de la A. Hasta acá todo parece muy fácil. Ahora vamos a aplicar a este mismo proceso el diagrama de Gantt de cómo se ejecuta esta actividad en el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos gráficas. Primero la del proceso push y la del proceso pull, ¿bien? ¿Qué quiere decir un proceso push o un proceso pull? Bueno, vamos a empezar con la definición del proceso push. El proceso push quiere decir el proceso que empuja, como dice la palabra en inglés push. Push es empujar. Bueno, es un proceso que empuja piezas. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con el ejemplo. Vamos a suponer que la actividad se comienza a hacer esta actividad, comienza el día y vamos a comenzar con la primera pieza. Vamos a hacer la primera unidad con la actividad A, y luego vamos a hacer a continuación la unidad 2, y luego vamos a hacer la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5, y así sucesivamente, una unidad atrás de otra. Vamos a ir haciendo en la actividad A la mayor cantidad de piezas que podamos, ¿sí? En paralelo, la actividad B va a empezar a producir cuando termine la primera unidad de la actividad A, y luego va a tomar la pieza 2, luego va a tomar la unidad 3, luego la 4, luego la 5. Fíjense cómo la actividad va mucho más rápido que la actividad B. Fíjense que cuando la actividad B comienza la unidad 1, la actividad A puede realizar la 2 y la 3, ¿sí? Tiene el doble de tiempo la actividad B que la A, ¿sí? Con lo cual, fíjense por qué esto se llama proceso push. Se llama push o empujar porque la actividad A le está empujando piezas a la actividad B, ¿sí? Se las va dejando. Cuando la actividad B termina la unidad 1 y quiere empezar la unidad 2, tiene para elegir la unidad 1, la unidad 2 o la unidad 3 para tomar. O sea, las tiene esperando ahí. Tiene un sector donde hay piezas esperando a ser atendidas, ¿sí? Y la actividad C, que es la tercera que está acá, va a empezar en el minuto 30, ¿no? Porque acá abajo está el tiempo en minutos. Va a empezar en el minuto 30 y va a empezar cuando la actividad B termine la unidad 1. ¿Bien? Y luego la actividad C va a poder ejecutar la unidad 2 recién cuando la actividad B termine. Entonces acá vamos a tener un tiempo en el cual la actividad C va a estar necesariamente parada porque no va a tener insumos. A diferencia del caso que vimos anteriormente, donde la actividad B tiene para elegir todas las dos piezas que le dejó la actividad C no tiene ninguna para elegir, tiene que esperarla, ¿sí? Y se va a ir ejecutando de esta manera, ¿sí? Este es el ejemplo de proceso push. Proceso pull es todo lo contrario. Proceso pull es el proceso en donde pull quiere decir tirar, ¿no? En donde el cliente tira del requerimiento. Eso quiere decir que en un proceso de fabricación pull no se debería fabricar ninguna pieza que no sea requerida por el cliente. O sea, todo lo contrario a lo que vimos recién. Esto que vimos acá, en donde fabricábamos para hacer stock intermedio, bueno,
En el sistema pool eso no existe y no debería existir. Entonces, en ese contexto tendríamos la actividad A, la unidad 1, la actividad B, la unidad 1 y la actividad C, la unidad 1. ¿Cuándo debería la actividad A empezar la unidad 2? Bueno, como dijimos que no queremos generar stock intermedio, entonces la unidad 2 tendría que ser fabricada por la actividad A en el tiempo tal que termine justo cuando la actividad B termine la unidad 1. Y puede empezar la unidad 2. Y lo mismo la actividad C. Fíjense que la actividad C en este caso queda igual que en el caso anterior porque es una actividad que tiene que esperar a que termine la actividad B. Y así sucesivamente vamos a tener el esquema de producción de un sistema pull. Entonces, como resumen, los sistemas push empujan la producción, entonces van generando stock intermedio entre cada una de las flechas del proceso, ¿no? Entre la actividad A y B y entre la B y C. Ahí tendríamos que modificar el flujograma para agregar los triángulos invertidos que generan un inventario, ¿no? Ahí tenemos un inventario transitorio. Y bueno, en este caso los sistemas pool son lo contrario, fabrican a pedido, entonces eso, sistema pool tiene la ventaja, ¿no? Acá hay un trade-off, ¿no? ¿Qué es mejor, push o pull? Y bueno, depende de qué, depende de la previsibilidad de la demanda, depende de la variabilidad de la demanda. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro programa de producción no va a cambiar y que va a ser siempre lo mismo, y que se mantienen, digamos que no tienen modificaciones, entonces podríamos arriesgarnos a fabricar para stock, mucho para stock, para así fabricar lo más posible, sabiendo que siempre van a ser los mismos pedidos. Ahora, si nosotros tenemos una demanda variable donde los programas de producción cambian todo el tiempo y por ahí de un minuto para otro se va a fabricar un producto y se va a fabricar otro, o hay mucha diversidad de productos, y es necesario hacer lotes cortos o lotes chicos, bueno, en ese caso es necesario mantener los stocks vacíos para si hay que hacer un cambio rápido de modelo se puede hacer y no nos queden piezas colgadas, en piezas semi elaboradas, ni siquiera terminadas, colgadas en stock sin terminar. Bien, y para más contenido sobre ingeniería industrial o gestión empresarial, suscríbete a este canal para recibir las últimas notificaciones sobre el contenido que vayamos publicando tanto en el canal de Ingeniería Industrial como en la Academia de Ingeniería Industrial. Bien, y ahora vamos con la última parte de esta clase, que es cálculo de variables y parámetros claves de procesos operativos y productivos. Bien, continuando con el ejemplo que veíamos recién de las tres actividades, vamos a hacer algunas definiciones de algunas variables y algunos parámetros. Vamos a definir qué es una actividad. Una actividad en este caso es una etapa en un proceso de negocio que requiere de un tiempo de procesamiento. En este caso, nosotros tenemos tres actividades, con 10 minutos, 20 minutos y 12 minutos de procesamiento por unidad respectivamente. Bueno, ¿qué es la utilización? Que es el segundo parámetro que podemos definir. Bueno, la utilización de cada una de los recursos de cada una de esta actividad se puede calcular como la proporción de tiempo durante el cual un recurso está activo en relación con el tiempo disponible para su uso, ¿sí? Y en este caso, bueno, fíjense cómo para calcular la utilización, la utilización sería el tiempo utilizado sobre el tiempo disponible, tanto en la gráfica push como en la gráfica pull, la actividad B tiene una utilización de casi 100%, porque está todo el tiempo fabricando debido a que es la actividad que mayor tiempo requiere y por ende es el cuello de botella. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Veamos el ejemplo de utilización. En este caso, la actividad B tiene casi un 100% de utilización, mientras que, igual que la actividad A en la gráfica push, ¿sí? La actividad A en la gráfica push también tiene aproximadamente 100% de utilización. En cambio, en la gráfica pull, la actividad A no tiene 100% de productividad, tiene cerca de utilización, perdón, tiene cerca del 50% de utilización, que es la mitad del tiempo de la actividad B. Y en ambos casos, en ambas gráficas, en gráfica push y en la gráfica pull,
La actividad C tampoco tiene, no tiene más de el 70% de utilización, ¿sí? Como tercera medida podemos identificar los buffers o amortiguadores de los procesos, que son los almacenamientos entre etapas o entre actividades, que tienen como objetivo asegurar que el próximo proceso no quede desabastecido. Ejemplos de amortiguadores en este caso es en el proceso push, la actividad A genera un amortiguador, genera un almacenamiento de piezas intermedias, que son, por ejemplo, la unidad 2 y 3, la 4 y la 5, la 6 y la 7, que son las piezas que están esperando a ser procesadas mientras la actividad B eh, va procesando más lento los productos que le va dejando la actividad A, ¿sí? Con lo cual la actividad A genera un buffer en la actividad B, solo en el sistema push, ¿sí? En el sistema pull no hay buffer, no existe, eh, justamente es lo que evita el sistema pull, que se generen buffers. Bien, después podemos identificar una situación de bloqueo cuando la salida de un proceso no puede continuar su flujo esperado y por lo tanto ese proceso debe detenerse y esperar. O sea, el problema es posterior, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la actividad A. Si la actividad A no pudiera dejarle a la actividad B más de una pieza en espera porque no tiene lugar, o porque el lugar para dejarlo es muy chiquito, muy pequeño, entonces la actividad no tiene mucho espacio para dejarles piezas a la actividad B. Bueno, en ese caso sí tendría problemas de bloqueo. O sea, la actividad A haría la unidad 1, la unidad 2 y tendría que parar porque no tendría espacio para dejarle otra pieza hasta que la actividad B termine la unidad 1 y la actividad A pueda dejarle una pieza más, ¿sí? Sería como sacar de este gráfico esto, ¿no? Esto, así. Eso sería para que haya un bloqueo. Después tenemos también, como otra definición, la privación, es otra situación de proceso. La privación o el starving, que se presenta cuando un proceso no cuenta con el input para operar y por lo tanto debe detenerse y esperar. Esto quiere decir que el problema está atrás, es anterior. En este caso, el ejemplo es la actividad C. La actividad C es el caso de situación de privación, que entre actividad y actividad tiene que detenerse porque depende de una actividad que es más lenta, que va más lenta, y la hace esperar a que termine para darle su producto, ¿sí? O sea, en ambos casos, tanto en push como en pull, la actividad A y la actividad C y la B, perdón, están relacionadas de esa manera, ¿no? Como privación de la actividad C. Bien, luego podríamos definir a la capacidad del proceso como el volumen de producción que es capaz de alcanzar durante un periodo específico, ¿sí? En este caso, vamos a definir la capacidad en estos términos, ¿sí? ¿Cuánto puede producir como máximo en una unidad de tiempo este proceso? Vamos a suponer en una hora, ¿sí? Acá la capacidad la podemos expresar siempre en horas, en minutos, en días, pero siempre en unidad de tiempo. Esta capacidad, acá, la que estamos viendo en este proceso, como vemos, va a depender de la actividad que más tarde, que va a ser la actividad cuello de botella. En este caso, la actividad B. Como vemos, la capacidad está limitada, la capacidad de este proceso está limitada por la actividad B, ¿sí? Y en este caso, esta actividad que hace 20 minutos por unidad, si tendríamos que calcular la capacidad, serían 3 piezas por hora, ¿sí? Una cada 20 minutos, ¿sí? Y lo podemos ver acá gráficamente, ¿sí? Si hacemos desde que empieza hasta que termina, ¿sí? Pasan, desde que empiezan las 3 piezas, pasa una hora, ¿sí? Ahí tenemos una hora de duración. Fíjense que el cálculo que hice recién, es decir, que la capacidad en horas serían una pieza cada 20 minutos, entonces 3 piezas por hora. Vemos que la capacidad puede calcularse como la inversa del tiempo de ciclo o el tiempo requerido de la actividad cuello de botella. En este caso es la actividad B, es el cuello de botella. ¿Y qué es el cuello de botella? Bueno, es aquel recurso que limita la capacidad del proceso, que es la actividad D en este caso.
El cuello de botella está íntimamente relacionado con la capacidad del proceso, lo define, es su razón de ser. Es por eso que en el cálculo lo requiere, ¿sí? Uno sobre el tiempo de ciclo de la actividad cuello de botella, o del tiempo, 1 sobre el tiempo requerido, da como resultado la capacidad del proceso. Luego tenemos la tasa de producción o el throughput del proceso, bien, que es la velocidad a la que el proceso está produciendo. Bueno, en este caso nosotros esa versión la tenemos definida en la capacidad, pero bueno, por alguna razón este proceso no está, o la actividad no tiene un tiempo requerido de 20 minutos por unidad, sino que operativamente por ahí tiene un tiempo requerido de 22 minutos, porque hay una espera, porque hay un problema, por lo que sea, y es la tasa de producción real. Entonces, la tasa de producción tiende a ser menor que la capacidad, en este caso, ¿no? Con lo cual podríamos decir que la capacidad es como el teórico y la tasa de producción es como el valor real de ese proceso. Después tenemos el tiempo de ciclo, que es el tiempo teórico entre que se concretan dos unidades consecutivas. Bien, es la medida inversa de la capacidad, ¿sí? En este caso, lo que decíamos recién, el tiempo de ciclo o el tiempo requerido es, si yo me paro al final de este proceso, ¿sí? Y estoy parado acá como usuario, miren qué lindo muñequito que estoy dibujando. Estoy paradito acá, viendo cómo salen piezas, voy a ver que sale una pieza cada 20 minutos, ¿sí? Porque por más que la actividad C vaya más rápido, vaya a 12, como dijimos recién, la va a tener que esperar y yo voy a ver que salen piezas terminadas cada 20 minutos, ¿sí? Ese va a ser el tiempo de ciclo total del proceso, ¿sí? Entonces, el tiempo de ciclo de un proceso es el tiempo requerido de la actividad cuello de botella. En este caso, la actividad B. El tiempo de ciclo es 20 minutos por unidad. Y luego tenemos el tiempo de ciclo efectivo, que es el tiempo real que transcurre entre que se completan dos unidades consecutivas. Bien, sería la tasa inversa del la medida inversa del throughput, de la tasa de producción. Es lo que decíamos recién. La capacidad de este proceso es 20 minutos por unidad, que es el cuello de botella, que es el tiempo de ciclo del proceso. Pero ese es el teórico. Quizás hay un problema, falta una persona, una máquina está andando mal, y la actividad B no está tardando 20 minutos, está tardando 25. Bueno, ese va a ser el tiempo de ciclo efectivo, ¿sí? El que está pasando realmente y transcurre realmente en la línea, y no el teórico, que es el que debería cumplir. Bien, y por último tenemos el tiempo de flujo, que es el tiempo que pasa entre que una pieza inicia y termina en un proceso. Se debe analizar por actividad y también para el proceso completo, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo de flujo de la actividad A, es igual al tiempo requerido, la del B también y la del C también, y el tiempo de flujo de todo el proceso es 10 minutos más 20 más 12, ¿sí? Sería un total de 42 minutos por unidad del tiempo de flujo. ¿Querés saber más sobre procesos operativos? Te invito a que visites el repositorio de nuestra academia en deingenieriaindustrial.com. Y no te olvides también, suscríbete. Así te llegan las notificaciones de cuando estamos lanzando nuevo contenido, nuevos cursos, ya sea de ingeniería industrial, gestión de las operaciones, software para las operaciones y todas aquellas actividades que están relacionadas a la calidad, a la gestión de la calidad, a la cadena de suministro, la logística y las operaciones.